Bueno, listo. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bueno, a todas, porque todas son damas. Estamos aquí en la réplica del CIPAS del día de hoy, de primera matrícula, del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Pues un CIPAS como tal que tiene pues la intención de poder aclararles ya en esta recta final de lo que marca pues este proceso de la tarea uno del periodo de 1602. eh, que es muy importante que ustedes obviamente tengan en cuenta dentro de este proceso, que ustedes puedan particularmente pues poder afianzar esos conocimientos que muy seguramente ya tienen y que simplemente hace falta como ese toque final dentro del proceso para que obviamente puedan cumplir con el desarrollo y obviamente la entrega de la tarea que tienen pendiente y que debe ser antes del día 19 de mayo del presente año. En ese caso particular, pues la idea con esto, en cualquier momento que ustedes así lo requieran, por favor, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, no duden precisamente en preguntarme y pues obviamente para ir solventando pues cada duda como tal que ustedes así tengan y pues ahí ir avanzando poco a poco. Sé que la mayor cantidad de dudas están en la última parte del trabajo, que son los ejercicios 2 y 3. Entonces vamos a ir inicialmente, digamos que haciendo un pequeño, digamos que barrido sobre la información muy rápidamente y ya luego pues nos adentraremos específicamente en cada una de las temáticas que aborda pues precisamente la tarea uno. Profe, disculpe, este CIPAS sí, este es una réplica del CIPAS de primera matrícula que se hizo el día sábado, pero de igual manera tiene la misma validez que el día sábado anterior que se hizo el CIPAS de primera matrícula. Pero importante que pues obviamente ustedes puedan entrar a estos CIPAS de primera matrícula, primero porque obviamente van a tener contacto directo con los tutores que tienen cerca del CEAD que ustedes se encuentren en muchos de los casos. Y el segundo, porque obviamente estos CIPAS de primera matrícula les generan puntos adicionales para el desarrollo de sus respectivas tareas. Entonces, en los diferentes cursos es importante que ustedes puedan asistir. Bueno, en ese caso particular, pues y sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio. Ya de pronto ahí los compañeros que de pronto se puedan ir conectando, pues fantástico. Y pues ojalá puedan ser de su gran provecho este CIPAS, esta réplica de este CIPAS de primera matrícula de la tarea uno del periodo 1602. Entonces, bueno, sin más, voy aquí a cerrar mi cámara para que sea mejor la transmisión de la información. Eh, por favor, me confirman si son tan amables, si están viendo mi pantalla ahorita. Sí, profe. Listo, dale, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando. Como les decía, pues inicialmente bueno, me presento. De pronto, mi nombre es Luis Alberto Quintero López, soy obviamente el tutor que está en este caso pues a cargo bueno, de algunos inclusive de pronto de algunos de ustedes en este CIPAS de primera matrícula. La idea con esto, ¿qué es? Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, la idea es poder particularmente tocar estos temas que son los relevantes dentro de la tarea número uno que ustedes tienen de su curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, mirar cosas muy generales como la definición de lógica, los elementos, conectores lógicos y tablas de verdad, que ya me imagino que algunos de ustedes ese proceso los tienen claros y si no, pues digamos que aclararlos un poco allí y llegar a la parte de las leyes de inferencia que como les mencionaba hace un rato, pues sé que muchos tienen de pronto todavía algunas dudas o algunas inquietudes con relación a esa parte.
Bueno, vamos a entrar. La lógica, digamos que, como su nombre lo indica, simplemente inferir en principios generales y formas, estructuras y esquemas inclusive de razonamientos formales, pues con el fin de determinar pues algún argumento que se pueda estar presentando. O sea que a partir de lo que nosotros conocemos como premisas, poder nosotros llegar a conclusiones claras de lo que se puede estar presentando como tal. Una proposición, pues, si no es más sino un enunciado, ¿cierto? Al cual obviamente nosotros nos referimos, pero que tiene una característica muy importante, y es que ese enunciado solamente puede ser o verdadero o puede ser falso, para poder generarlo, poder darle esa característica que tiene como proposición. Entonces, en ese caso particular, pues tiene esa característica. Toda proposición o es verdadera o es falsa, no hay un punto intermedio que uno pueda decir que es más o menos o ya casi o algo así, no. O es verdadero o es falso dentro de su estructura como tal. En ese caso particular, por ejemplo, hay algunos ejemplos que nosotros podemos mirar acá y que son muy importantes. Toda proposición también tiene unos fundamentos que son muy relevantes dentro de lo que se plantean. En ese caso particular, toda proposición, sobre todo toda proposición simple, siempre va a tener tres, digamos que tres argumentos que se pueden identificar. Por un lado va a tener un sujeto, ¿sí? En ese caso va a estar compuesto de un verbo y particularmente va a tener lo que se conoce como un complemento. Entonces, si la proposición como tal cumple con estas tres, digamos, con esta estructura, porque es una estructura realmente, obviamente podemos estar hablando de una proposición simple. Cuando las proposiciones simples se unen, ¿cierto? Entonces, por medio de conectores lógicos, estaríamos hablando de proposiciones compuestas. ¿Cómo las vamos a unir? Pues con proposiciones que ustedes ya conocen, por ejemplo, con el y, con el o, con el condicional sí entonces o sí solo sí, que son, digamos, los conectores con que podemos unir estos procesos como tal. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Voy a silenciarlo para que no interrumpa ahí el proceso. Bueno, en ese caso en específico, importante tener claro pues que estas proposiciones como tal, lo que buscan es poder, digamos que llegar a unas conclusiones de unos argumentos que nosotros vamos a dar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y en este caso pues me voy a la parte que les mostré ahorita, las proposiciones simples. ¿Qué tienen? Un sujeto. ¿Cuál es el sujeto en este caso? Juan. ¿Cuál es el verbo? En este caso es el verbo es. Este sería el verbo. Eh, y el complemento es toda esta parte que estaría aquí que dice tutor de la UNAT. Entonces, como tiene esas tres características, yo puedo decir que son proposiciones simples. En este caso es una proposición simple porque no está unida a nada o no tiene un conector lógico que lo una. Entonces, por ejemplo, Juan es tutor de la UNAT. El número 10 es primo. Entonces, aquí el número 10 sería el sujeto, el verbo que es y primo que sería el complemento. Emma tiene, ¿cierto? El verbo tener 2 años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas tienen la misma estructura y pues los hace, pues en este caso, pues partícipes de esa proposición. La otra es la característica. Juan es tutor de la UNAD, pues yo puedo decir, obviamente, si está contratado, si es verdadero o es falso. El número 10 es primo, yo puedo decir en ese caso tranquilamente que eso es falso. Emma tiene 2 años, entonces yo puedo que mirar a ver si Emma tiene dos, tiene más años, entonces ya ahí puedo definir si eso, la condición verdadera o falsa, que es la característica primordial que tienen las proposiciones. Cuando ya estas proposiciones las unimos con conectores lógicos, ¿cierto? El entonces, el sí, solo sí, el y, el o, entonces ya estaríamos hablando de proposiciones compuestas. Entonces, en este caso tendríamos el trabajo de días, sí, trabajo de día, sí, solo sí, estudio de noche. Ahí esa S está ahí de más.
trabajo de día, sí, solo sí, estudio de noche. Entonces ya ahí yo las estoy uniendo, ¿cierto? Con un conector lógico y por ende ya es una proposición compuesta. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Pues los conectores lógicos son los que ustedes ya conocen. En ese caso tenemos la negación, ¿cierto? Que es lo que antecede a una proposición. En las proposiciones nosotros les damos variables. Podemos darle variables que son las más comunes que utilizamos, son la P, la Q, la S, la R, la T. Son las proposiciones más comunes. Ya veis si hay más U o la variable que nosotros queremos darle. Pero estas son las más comunes. No quiere decir que ustedes no pueden utilizar ABC. Si así lo desean, lo pueden hacer, pero digamos que desde la parte de lógica, estas son las que más se utilizan particularmente para estos procesos. Entonces, por eso ustedes ven aquí no P, ¿cierto? ¿Qué significa P? Pues la proposición que nosotros hayamos definido para ello. Igual manera como Q. Entonces, la conjunción que viene siendo, en ese caso, la I que nosotros conocemos, ¿cierto? La disyunción que viene siendo la O, ¿cierto? La disyunción exclusiva, que eso, o P o Q, ¿sí? Que es una forma de también de que se encuentre implícita allí la disyunción. El condicional o la implicación que digamos que nosotros la conocemos como el entonces, ¿cierto? P entonces Q. Y el bicondicional o doble implicación que lo conocemos como P si solo si Q, que son digamos que las que nosotros usamos. Esta simbología obviamente tenemos que tenerla muy en cuenta para poder identificar esas proposiciones en este proceso. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la negación. La negación la podemos encontrar con esta simbología. La negación simplemente es negar, pues, una proposición que obviamente sea verdadera. En este caso particular, por ejemplo, si nosotros tenemos una proposición verdadera, su negación va a ser lo contrario, en este caso, falsa. Si tenemos una proposición falsa, si la negamos, pues obviamente va a llegar a ser verdadera. Y ahí depende de lo que nosotros estipulemos en la proposición como tal. Entonces, por ejemplo, Juan trabaja en la UNAT. Entonces, si yo quiero negar, ¿cierto? Yo digo que Juan trabaja en la UNAT, es lo que yo había dicho, ¿cierto? Vamos a ver si lo voy a escribir aquí rapidito. Juan, ¿cierto? Trabaja. Voy a copiar todo porque se me hace complejo. Trabaja en la UNAT, ¿sí? Mierda. Entonces, en ese caso particular, perdón, en la letra, pero escribir con esto es complicado. Entonces, ¿qué significa P? P simplemente lo que me está es simplificando, no copiar toda esta expresión, sino que yo ya sé que P significa esa expresión. Entonces, si la quiero negar, pues simplemente le antecedo uno de estos símbolos y ya me dirá, Juan no trabaja en la UNAD, ¿sí? Es simplemente eso, particularmente allí desde ese punto. Cuando hablamos de conjunción, pues obviamente hablamos de lo que nosotros conocemos como I. Entonces la conjunción obviamente es importante tenerla en cuenta. Es una de las proposiciones más, perdón, es uno de los conectores lógicos que más se usan, ¿sí? Y en ese caso también nosotros establecemos dentro de la tabla, lo que se conoce como la tabla de verdad, también podemos hacer operaciones en eso. ¿Qué hay que tener en cuenta en la conjunción? La conjunción solamente va a ser verdadera, ¿cierto? Cuando yo la aplico a una preposición compuesta, siempre y cuando su antecedente y su consecuente son verdaderos. En otras palabras, si P es verdadero y Q es verdadero, quiere decir la única forma donde obviamente la conjunción va a ser verdadera, de resto van a tener valores falsos, ¿sí? Independientemente de la combinación que tengan. En ese caso particular también miramos la disyunción. La disyunción, obviamente, lo que nosotros conocemos como O, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando construimos una tabla de verdad, la única forma que en ese caso particular
la disyunción va a ser falsa es cuando ambas son falsas. De resto, digamos que la respuesta va a ser verdadera. Entonces, mi tabla de verdad, cuando mi antecedente, si en este caso mi antecedente yo lo conozco como P, que es lo que va antes del conector lógico, y mi consecuente lo que va después, entonces cuando mi antecedente, digamos que P o Q, ¿cierto? Entonces mi antecedente es falso y mi consecuente también es falso. Es la única manera cuando en la tabla de verdad yo voy a exponer la disyunción como falsa. De resto, la operación va a ser verdadera. Cuando hablamos de un condicional, en este caso, el entonces, ¿sí? O implicación, como en algunos casos se les llaman, aquí hay una particularidad con esta tabla. En este caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es la única forma cuando el condicional o lo que conocemos como entonces va a ser falso en nuestra tabla de verdad. De ahí en adelante todos los procesos van a ser verdaderos. Entonces, son, digamos que datos a tener en cuenta, pero muy importantes para que nosotros podamos tener claridad. Ojo, que esto solo aplica cuando yo estoy utilizando una implicación o un entonces o lo que se conoce como un condicional. En este caso es la flechita esa hacia la derecha. Entonces hay un antecedente y un consecuente. El bicondicional o el sí solo sí, obviamente también tiene sus implicaciones, pero acá es un poco más sencillo. Aquí solamente van a ser verdaderas, como es una doble implicación, cuando ambos valores antecedente y consecuente sean iguales. O sea, si ambos son verdaderos o ambos son falsos, es cuando va a ser verdadero. De resto, en otras combinaciones, pues van a ser falsos como tal. Entonces, si nosotros conocemos los conectores lógicos, sabemos cómo expresarlos a partir de una tabla de verdad, ¿sí? Eso nos va a ayudar a nosotros a poder hacer las operaciones dentro de esas tablas de verdad. Entonces, ¿cómo construimos nosotros una tabla de verdad? Una tabla de verdad es realmente algo sencillo donde el número de filas debe de llevar una tabla siempre y cuando al número de variables o, perdón, al número de proposiciones que nosotros tengamos dentro de un argumento. Entonces, si yo tengo tres variables, quiere decir que este valor de n se me va a convertir en 3. Por ejemplo, si yo tengo P, tengo Q y tengo R, quiere decir que yo voy a tener tres proposiciones simples. Y al tener tres proposiciones simples, quiere decir que ese 3 se me va a cambiar en esta pequeña formulita, por decirlo de alguna forma. Entonces, 2 a la 3 va a ser igual a 8. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener 8 filas en mi tabla de verdad. Y ahorita les muestro cómo se construye. Por ejemplo, vamos a construir una tabla de verdad donde tenemos estas proposiciones. Tengo la negación de P o la negación de Q. Perdón, tengo P o negación de Q, entre paréntesis, la negación de esa operación. En este caso, como solamente tengo dos variables, quiere decir que esto va a ser 2 a la 2. Y 2 a la 2 es 4. Entonces, como tengo 4, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tener, en este caso, ¿cómo construyo mi tabla de verdad? Lo que voy a hacer es construir la mitad de ese valor en valores verdaderos, la mitad de ese valor en valores falsos. Porque nada más tengo dos variables, ¿sí? Entonces, para el siguiente variable va a ser la mitad de la anterior. Entonces, la mitad de 12 unos, entonces es 1, por eso tiene que ser verdadero, falso. ¿Sí? En caso particular, si yo tengo, por ejemplo, 2 a la 3 y son 8, entonces las primeras 4, voy a ver si logro aquí hacerlo en este tamaño. Digamos que las primeras 4 filas, a ver si doy. Las primeras 4 filas van a ser, en este caso, verdaderas, ¿sí? En este caso van a ser verdaderas y las 4 restantes van a ser falsas.
Entonces, a medida que yo tenga más cantidad de variables, pues obviamente la tabla de verdad se me va a ir alargando, pero siempre se comienza con la mitad de ello. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que hay 4, ¿cierto? Serían estas, bueno, hay un poquito más, hay 1, 2, 3, 4. En este caso hay 4 que son verdaderas. Entonces, la mitad de la anterior sería 2 y así sucesivamente voy construyendo mi tabla de verdad. Algo muy importante, nosotros construimos la tabla de verdad. Primero las variables, o sea, colocamos los valores de las variables, ¿sí? Luego colocamos la negación, ¿cierto? De la variable que en ese caso está negada, que en este caso es negación de Q. Luego colocamos lo que está entre paréntesis y luego sí colocamos la expresión completa, exactamente en ese mismo orden. Vuelvo y repito, primero las variables. Luego, la negación, si tenemos negación, si no, de ahí en adelante lo que tengamos en entre paréntesis, ¿sí? Y ya luego al final, si ya no tenemos más nada, la expresión completa, ¿sí? Ese es el mismo orden que vamos a construir en nuestra tabla de verdad. Debe ser de esa forma porque de lo contrario, vamos a tener inconvenientes dentro de la construcción de nuestra tabla. Entonces es muy importante que recuerden eso. Ya de en adelante simplemente es hacer las operaciones. La negación de Q, ¿qué es? Lo contrario de Q. Entonces, si estaba verdadero, es falso. Si estaba falso, verdadero, y sucesivamente. Si recuerdan ahorita, en cuando hacíamos la parte de la disyunción, ¿sí? Recuerden que yo les decía, es muy importante tener claro cuáles son esas operaciones. Entonces, en este caso, la disyunción, ¿qué me dice? Me dice que solamente van a ser falsas cuando ambas sean falsas. Entonces, en este caso, cuando P, vamos a tomar P y vamos a tomar la columna de no Q, ¿cierto? O sea, vamos a tomar esta columna y esta columna. Entonces, P es verdadero y no Q es falso, o sea que va a ser verdadero. La única manera que sea falsa es que ambos sean falsos. Mire que en este caso P es falso y no Q es falso. Entonces es cuando la disyunción va a ser falsa o el O, como ustedes lo quieran llamar. Cuando tenemos la expresión completa, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que es la negación, ¿sí? Miren que este símbolo aquí está negando ese paréntesis, o sea, es la negación de esta expresión que tenemos aquí al lado. Entonces, la negación de lo que tenemos aquí al lado es lo contrario. Si esta expresión es verdadera, su negación va a ser lo contrario, o sea que va a ser falsa, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, este es el resultado. Cuando tenemos este resultado, nosotros tenemos que mirar si esa tabla de verdad nos está dando, puede darnos de 3 maneras. ¿Sí? Entonces, en esa, bueno, aquí digamos que es otro ejemplo, pero ya ahorita les muestro. Si es una tautología, si es una contingencia o es una contradicción, ya dependiendo qué nos dé, ¿cierto? Si todo es verdadero, es una tautología, si todo es falso, es una contradicción, y lo más común, que es lo que nos dé de esta forma, quiere decir que es una contingencia, ¿sí? Cuando nos dan valores verdaderos y falsos, independientemente así sea uno de ellos. Entonces, por ejemplo, esta otra tabla de verdad, tengo 1, 2 y 3 proposiciones simples. Quiere decir que voy a tener una tabla 2 a la 8. Entonces, como les decía, si 2 a la 8 es igual perdón, 2 a la 3, y que 2 a la 8. 2 a la 3 va a ser igual a 8. Entonces, las 4 primeras van a ser verdaderas, las 4 segundas van a ser falsas. Luego, la siguiente columna va a ser, bueno, el orden de las proposiciones aquí se colocan en orden alfabético. ¿Sí? PQS. Miren que inclusive aquí el S está primero, pero en el orden de la tabla siempre van en orden alfabético. Eh, la siguiente columna es la mitad de la anterior, entonces van a ir dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas. Y así sucesivamente la mitad de la anterior. Entonces verdadera, falsa, verdadera, falsa. Luego en la tabla hacemos las negaciones. Entonces la negación de S es lo contrario de lo que tenga S. ¿Sí? Luego hacemos lo que está dentro de los paréntesis.
Entonces, lo que hacemos dentro de los paréntesis, tenemos la negación de S, ¿cierto? En este caso, conjunción Q. Entonces, tenemos que hacer negación de S, conjunción Q. Aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que tener muy en cuenta. El orden es tal cual como ustedes se lo encuentran. No es por el orden como construyeron la tabla, es por el orden como la proposición compuesta se los entrega. Entonces, miren que aquí primero tenemos esta columna, va de primero, y la de Q va de segundo. No al contrario, porque eso les puede modificar. Y recuerden que particularmente en la conjunción, cuando la primera o el antecedente es verdadero y el consecuente, perdón, en la conjunción, cuando ambas son verdaderas, la única forma que esto sea verdadera. Pero digamos, si esto fuera una disyunción, ahí eso sí me va a afectar dentro de mi proceso de mi construcción de tabla. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en el orden en el cual se encuentran esas proposiciones como tal para poder construir su tabla de verdad. En ese caso particular, como les comentaba, en la conjunción, solamente cuando ambas son verdaderas es cuando el valor es verdadero, el resto va a ser falso. Entonces, miren que aquí ambas son verdaderas, por aquí ambas son verdaderas. De resto, todo va a ser falso. Y ya luego se estipula la expresión completa, pero entonces miren que aquí ya tenemos para la expresión completa, las que nos está, digamos que direccionando el proceso es una implicación o un condicional. Y en ese caso particular del condicional, lo mismo. El antecedente sería P, o sea, sería mi primera columna, ¿sí? O sea, la P sería la primera columna. Y en ese caso, esta que es lo que está dentro de todo lo que está dentro de paréntesis sería la segunda. O sea, mi P sería mi antecedente y Q y menos S conjunción Q sería mi consecuente. Ya de en adelante simplemente es mirar en la tabla, qué es lo que nos dice la tabla. Nos dice que la primera es verdadera y la segunda es falsa, es cuando el proceso es falso. De resto, todas son verdaderas. Entonces, es lo que nosotros tenemos que identificar ahí en nuestra tabla de verdad. ¿Listo? Entonces, bajo ese panorama, entramos bueno, no sé, ahí ese punto, no sé si de pronto tengan alguna inquietud o alguna duda. Parece que hasta el momento todo está claro. Bueno. En ese caso particular, importante que vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio muy parecido al que ustedes tienen en su tarea. Hay unos que son muy parecidos a los que vamos a hacer. La idea no es hacerles la tarea, sino que obviamente ustedes puedan tener una guía para que puedan desarrollar la tarea de manera adecuada. Tenemos tres proposiciones simples. Las emisiones de gases de efecto invernadero cubren la Tierra, las emisiones de gases de efecto invernadero retienen el calor del Sol, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero conducen al cambio climático. Entonces, la expresión como tal que nos está uniendo, o sea, ese argumento nos dan esta expresión simbólica. P conjunción Q, entonces R. Entonces, a partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a las siguientes y que escribir la proposición compuesta en el lenguaje simbólico. En este caso particular, digamos que yo me adelanté un poco. A ustedes les dan el texto y ustedes tienen que identificar, obviamente, el lenguaje simbólico que se está presentando. Tienen que tener mucho cuidado con los paréntesis porque eso también les afecta en la construcción de su tabla de verdad. Generar la tabla de verdad manualmente y después sí a través de un simulador. Entonces, en este caso en particular, como yo tengo tres variables, mi tabla de verdad va a ir de 2 a la 8, ¿cierto? Como tengo P, Q y R, ¿cierto? Entonces serían tres variables que voy a utilizar. Eso quiere decir que mi tabla de verdad va a tener 8 filas. Entonces, para completar la tabla de verdad, pues digamos que hago lo siguiente. Tengo PQR, tengo P conjunción Q
y completo el proceso, tengo P conjunción Q, entonces R. Eso es lo que yo voy a, digamos que entrar a llenar dentro de mi tabla de verdad. Lo mismo. Entonces, si aquí hay, son 8, los primeros 8 son verdaderos, perdón, los primeros 4 son verdaderos y los demás son falsos. ¿Sí? Después la mitad de lo anterior y así sucesivamente. Entonces se los muestro acá en las diapositivas para que sea un poco más rápido. Entonces en este caso, listo, yo construí mis primeros 4 verdaderos, mis primeros segundos 4 son falsos. Son 8 filas, ¿cierto? La mitad de lo anterior, la mitad de 4 serían 2 verdaderos, 2 falsos. Y la mitad de 2, pues uno verdadero, uno falso y así sucesivamente. Bueno, en este caso particular, entonces, recuerden la tablita de la conjunción. Entonces, en este caso, tengo P conjunción Q. Entonces, ¿qué me dice P conjunción Q? Mi antecedente verdadero y mi consecuente falso, entonces va a ser falso. Solamente va a ser verdadero cuando ambas son verdaderas. El resto van a ser falsas en cualquier combinación. Ok. Entonces, en ese caso, miren que tengo estas dos que son verdaderas, estas dos que son verdaderas ambas. Ya de en adelante no tengo más. Entonces son las dos que van verdaderas, el resto va a ser falso. Ahora bien, como tengo la implicación o el condicional, ¿cierto? La primera es verdadera, la segunda es falsa, es cuando en la tabla va a quedar falso. Ok. Entonces, para poder hacer esta expresión completa, tengo que ubicarme inicialmente. Miren que mi antecedente en este caso sería P conjunción Q. Esta es la primera columna que yo voy a tomar, o sea, mi columna antecesora. ¿Para qué? Para que la respuesta sea la columna, digámoslo así, la columna 2 que va a ser R. Entonces, miren que acá, miren que la primera va a ser verdadera, la segunda falsa. Entonces, si yo tomo de manera contraria, por ejemplo, en este caso, yo lo tomo por el orden de la tabla, aquí, por ejemplo, cuando haga esto, si lo tomo por el orden de la tabla, en la respuesta voy a tener un error, ¿cierto? Miren que acá me da, si lo hago así, pues obviamente aquí colocaría que fuera falso, porque lo estoy tomando del orden de la tabla y eso es un error. Entonces, recuerden que siempre deben de tomarlo. Primero el antecedente, identificar el antecedente y el consecuente. Entonces, mi antecedente en este caso sería la columna de P conjunción Q. Mi consecuente sería la columna de R. Entonces, listo. Fue la primera en que acá, mire, primera verdadera, segunda falsa, como me dice la tabla, es cuando el proceso es falso. Es la única combinación que de ese tipo hay, por tanto, el resto es verdadero. ¿Sí? Entonces, como para que tengan en cuenta ahí esa parte y no vayan a cometer errores. Y ahí tendríamos básicamente esta parte de manera manual, por decirlo así. Si yo ingreso esta expresión al simulador, pues el simulador tiene que muy seguramente entregarme esta misma respuesta con esta misma construcción de tabla. Muy seguramente no lo, a veces los simuladores no lo hacen todo, pero sí hacen la respuesta final, esta que tiene que coincidir con la respuesta manual que usted desarrolló. Y pues como tiene una variable falsa, entonces eso se considera una contingencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud o alguna pregunta? La primera parte yo creo que es de todos la han hecho muy bien porque realmente es muy simple, es muy, digamos que uno con simplemente repasar pues puede lograr particularmente desarrollar. En ese caso particular vamos a pasar, digamos que sería como el ejercicio uno y lo único que faltaría es meter esta expresión al simulador y colocar el pantallazo. Con eso terminarían el ejercicio número uno. El ejercicio número 2 es algo un poco más complejo. Por ejemplo, lo voy a hacer con este ejercicio que es mucho más complejo que el que ustedes tienen en la tarea. Le dicen la Nuit Étoilée, que es la noche estrellada, como se conoce la obra de Van Gogh.
Le dice, es una de las obras más famosas del mundo. Sí, solo sí ha sido apreciada durante décadas por sus formas sinuosas con azules profundos. Si la obra fue pintada en 1889 y trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde la habitación, entonces Van Gogh estaba en un sanatorio mental donde pasó los últimos años de su vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el segundo ejercicio? En el segundo ejercicio nosotros nos van a dar un argumento como este. ¿Qué es importante dentro de ese argumento? Que nosotros identifiquemos nuestros conectores lógicos. Entonces aquí en este caso tenemos sí, solo sí, tenemos la I, ¿sí? Por acá tenemos el entonces, ¿cierto? Creo que esos son solos. Bueno, mira, sí, entonces, creo que no veo más. Entonces esos serían mis conectores lógicos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que todas estas, lo que están uniendo esos conectores lógicos son proposiciones. Aquí tienen que tener mucho cuidado y es con la parte de este punto que ahorita se los muestro un poco más a detalle para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle variables a esas proposiciones. Por ejemplo, La noche estrellada es una de las obras más famosas del mundo. Ahí tenemos nuestra primera proposición. ¿Sí? Ha sido apreciada durante décadas por sus formas sinuosas con azules profundos. Aquí tenemos nuestra segunda proposición. La obra fue pintada en 1989. Aquí tenemos nuestra tercera proposición. Trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh, Tengo nuestra cuarta proposición. Entonces, ya ahí cuando dice entonces es la conclusión de todo este cuento y teníamos nuestra quinta proposición como tal. Entonces tenemos cinco proposiciones dentro de ese argumento. Aquí, digamos que es mucho más fácil identificar porque ahí se colorean como tal. Entonces, cada color representa una proposición. Lo que no está coloreado quiere decir que son los conectores lógicos que vamos a utilizar o que se están utilizando de ese argumento. Entonces, vamos, ¿qué tenemos que nosotros que hacer? Pues simplemente en la tarea, lo primero, identificamos los conectores. ¿Qué conectores estamos utilizando? Estamos utilizando la doble implicación o sí, solo sí. Estamos utilizando el y, ¿cierto? O la conjunción. Y estamos utilizando el entonces. Esos son mis conectores lógicos que yo estoy usando en ese proceso. ¿Sí? Eso es una de las cosas. Ustedes tienen que identificar las proposiciones, identificar los conectores lógicos y luego escribir la expresión simbólica como tal. Entonces miren que aquí tenemos las cinco proposiciones que están de ese texto, ¿sí? Identificadas con su variable particularmente. Como les decía, P, Q, R, S, T, que son las más comunes. En la tarea de ustedes creo que no hay inclusive no hay ninguna proposición que tenga más perdón, no hay ningún argumento que tenga más de tres proposiciones. Creo que hay uno que tiene cuatro, si mal no estoy, pero más de eso no van a encontrar. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Los conectores ya los habíamos identificado, sí, solo sí, sí, entonces y la I. Ahora bien, ahora tenemos que construir nuestro lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo niego esta expresión de P, ¿cierto? No quiere decir que haya otra proposición, simplemente es la negación de esta. Por ejemplo, si yo digo La noche estrellada no es una de las obras más famosas del mundo, yo estoy utilizando la misma proposición, simplemente que la estoy negando. Entonces tienen que tener cuidado ahí con esa parte. Listo, entonces en ese caso particular, mi argumento, ¿cierto? Entonces, P, que sería la noche estrellada, sí, solo sí ha sido una apreciada durante décadas por su forma, Ahí, dentro de esto, yo tendría acá, si yo uno esto entre paréntesis, yo tendría una expresión que está inmersa dentro de un doble condicional. ¿Sí?
¿Recuerdan lo que yo les decía ahorita, que ahorita les explico qué es este punto? Cuando ustedes tengan un punto dentro de su expresión, y ese punto sigue con un argumento uniendo otra expresión, como en el caso de la obra fue pintada en 1989, y trata de las vistas de nocturnas de Van Gogh desde su habitación, miren que está uniendo la R y S. Pero esto no puede quedar multiplicando. Por tal motivo, cuando ustedes vean un punto, esas dos expresiones se unen, o esas expresiones compuestas siempre se unen con una conjunción. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Ya al final, simplemente entonces, obviamente T, que en este caso es la parte o la conclusión de este proceso. Entonces, todo lo anterior a la conclusión, lo normal es que uno lo una con corchetes, para tener en cuenta, y que estas expresiones aquí van con paréntesis, ¿sí? Entonces, como para que lo tengan ahí muy en cuenta. Y ya una vez que ustedes logren identificar ese lenguaje simbólico, lo meten al simulador o cualquier simulador que ustedes puedan utilizar, y el simulador pues obviamente les da la respuesta en específica. ¿Qué tienen el simulador? Miren que aquí les está dando una expresión falsa, entonces quiere decir que esto y el resto es verdadero, por tanto esto es una contingencia. Y listo, eso sería su segundo ejercicio. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna pregunta? No, están todos muy callados. Listo, bueno, sigamos adelante entonces, que yo creo que esta parte ya la tenían Buenas bastante noches. clara. Buenas noches. Eh, bueno, yo aquí tengo una pregunta. Sí, Lo que claro. pasa es que no tengo muy bien el punto 3. Me gustaría que me explicara un poco respecto al Eh, punto. ya vamos para allá, vamos paso a paso. Ya salimos, Ok, digámoslo así, del punto 1 y 2, entonces ya nos vamos a meter con toda esta parte de leyes de inferencia, que es el punto 3 y 4 que ustedes están desarrollando. sí, claro. Bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a esta parte que sé que es la que ustedes, digamos que algunos más han tenido, o digamos que más tienen, de pronto no lo han desarrollado de la forma adecuada. ¿Qué son las reglas o leyes de inferencia? Las reglas o leyes de inferencia simplemente son reglas que se estipularon para poder simplificar todos estos procesos de lógica. En otras palabras, para que nosotros no tengamos que crear toda esa tabla de verdad, y en ese caso poder llegar a las conclusiones un poco más rápido de la forma como nosotros convencionalmente lo veníamos haciendo. ¿Cuál es la particularidad? Hay cierta cantidad de leyes de inferencia. Por ejemplo, una de las leyes que tenemos en ese caso, pues es la regla de adjunción o de conjunción. ¿Qué me dice esa regla? Me dice, si se tienen dos proposiciones como premisas, su conjunción puede ser inferida como una conclusión. Por ejemplo, si yo tengo dos proposiciones como premisas, o sea, si mi premisa uno es P y mi premisa 2 es Q, quiere decir que yo puedo unir estas premisas, ya sea con una conjunción, o puede inclusive, hasta en algunos casos, también puede ser una disyunción. Entonces, por ejemplo, Pedro es carpintero y Juan es albañil. Por tanto, Pedro es carpintero y Juan es albañil. Entonces, se pueden unir bajo esos procesos. En ese caso particular, pues ustedes allí obviamente pueden, digamos que, unir eso por medio de una regla que se llama adjunción. Pero ojo, solamente cuando están las proposiciones, ambas premisas, uno y 2, están, digámoslo así, están solas, pues, para que me entiendan. Tenemos otra ley que se llama simplificación. Entonces, si se tiene una premisa formada por la conjunción de dos proposiciones, que es la conjunción, están unidas por el i, ¿sí?
Entonces, P y Q, ¿sí? Entonces, en ese caso, se puede deducir que cualquiera de las dos proposiciones por separado. ¿Qué quiere decir eso? Diremos aquí en este ejemplo. 3 es mayor que 1 y menor que 5. Entonces, la respuesta que viene siendo, yo puedo decir que 3 es mayor que 5. Es menor que 5, perdón. Esa sería la conclusión. Digamos que yo la puedo inferir a partir de esto. Pero, por ejemplo, yo puedo decir que en este caso 3 es mayor que 1 y menor que 5. Entonces 3 es mayor que 1. Mire que la respuesta es en relación a la proposición, sea de uno o sea la otra, dependiendo cuál sea el proceso que yo esté generando. Ahora bien, estas proposiciones como tal no necesariamente solamente van a llevar una proposición simple. Por ejemplo, se puede dar el caso que ustedes puedan tener esto. P entonces Q, ¿sí? Y por aquí podamos tener R, disyunción, mierda, la R parece, vamos a colocarla, la voy a colocar en mayúscula, aunque eso no se hace, pero la voy a colocar en mayúscula, RS, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que esto está unido, sí, digamos que todo esto es una proposición. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es una premisa. Y como esta premisa está unida con esa conjunción, entonces, ¿qué me está diciendo? Que la respuesta puede ser, voy a ponerlo aquí en otro color para no volverlo a escribir, la respuesta puede ser que P entonces Q o puede ser la respuesta R disyunción S. Entonces es una forma también de cómo verlo, ya depende del argumento que nos estén, las premisas y el argumento que nos estén entregando, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces es una regla que realmente se usa mucho, la de simplificación, dentro de inclusive de la tarea que ustedes están haciendo. Vamos, bueno, esta era la misma de simplificación que tenía ahorita. En este caso, pues miremos esta que es la de adición. Por ejemplo, yo puedo, dada una proposición como premisa, ¿cierto? Una proposición, solamente una proposición como premisa, es posible deducir de ella la disyunción. O sea, cuando en mi respuesta como tal solamente hay una premisa y yo esa disyunción, perdón, esa proposición la puedo unir con una disyunción, como P o Q, ¿sí? Entonces esa va a ser la respuesta a la cual yo puedo estar buscando. Ya depende como tal, ya como les mencioné ahorita, no necesariamente es una sola variable, solamente P, sino que puede ser obviamente una proposición un poquito más larga, una proposición compuesta un poco más larga. Por ejemplo, esta es una de las más usadas, el modus ponendo pones, o en el latín, método que afirma lo afirmado. Por ejemplo, si P, entonces Q, y la segunda premisa genera P, quiere decir que la conclusión me va a llevar a Q, ¿sí? Por ejemplo, si yo afirmo lo que estoy mencionando de Q y adicionalmente yo estipulo P para esa proposición, entonces lo que me está diciendo es que yo estoy afirmando lo que me proponga Q como tal. Vuelvo y repito, por eso se llama, por eso le dicen método que afirma lo afirmado, o modo que al afirmar se afirma. Afirmación, o sea, es algo positivo como tal que se está generando dentro del proceso. Se le llama modus ponendo pons. Afirmo lo afirmado. En el modus ponendo pons, por ejemplo, aquí tenemos, vale la redundancia, tengo acá un ejemplo. Si está lloviendo, el cielo ha de estar nublado. Si la segunda premisa es está lloviendo, quiere decir que el cielo ha de estar nublado, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy afirmando lo que me está diciendo eh, Q como tal. Si está lloviendo, como si yo aquí colocara entonces,
el cielo está nublado, ¿sí? Sino que ahí lo colocan como con una coma en el ejemplo, sino ah, entonces el cielo está nublado. Es como si yo estableciera lo mismo. Entonces eso es lo que me da a entender el modus ponendo pone. Estoy afirmando, ¿cierto?, que el cielo ha de estar nublado. Por eso la respuesta es el cielo está nublado como tal. ¿Por qué es importante conocer estas leyes de inferencia? Porque si usted no conoce las leyes de inferencia, pues obviamente se les va a complicar a ustedes poder deducir cuál es la que se les está utilizando. Otro método muy, digamos que es lo contrario al modus ponendo pones, es el modus tollendo tollens, que le dice, es el método de que al negar niega, ¿sí? Entonces, en este método particular, en cierta forma es contrario al modus ponendo ponens, ¿sí? Y en ella se aplica cuando tiene como premisa un condicional y otra premisa es la negación de ese consecuente. Ahora bien, como les decía, este consecuente acá puede ser, por ejemplo, puede ser algo compuesto, ¿sí? Por ejemplo, la primera premisa puede ser P, bueno, P entonces Q, ¿cierto? Esto está entre paréntesis, entonces, por poner un ejemplo, R, eh, conjunción S, ¿cierto? Entonces, digamos, si todo esto es mi premisa, ¿cierto? Mi primera premisa. Y la primera premisa como tal, digamos que aquí en mi segunda me dice, R, yo qué sé, de conjunción S, ¿cierto? Pero esto está negado, o sea, o esto lo antecede como tal una negación, entonces quiere decir que todo esto está negado, o sea, esto es exactamente igual, no se utiliza el igual, por cierto, a R, disyunción, negación de R, negación de S, es exactamente lo mismo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado allí cuando de pronto en algunos casos particulares eso se le presente, porque es esta misma regla la que se está presentando. Lo que pasa es que lo hacen a partir de unas proposiciones compuestas como tal. Pero digamos que siempre se niega la primera proposición. O sea, yo estoy negando lo que me está diciendo esto. Si P entonces Q, ¿cierto? Es como si yo, voy a devolverme, es como si yo aquí dijera, si está lloviendo, entonces el cielo no está nublado. Y la segunda proposición es, en ese caso particular, es que el cielo no está nublado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no está lloviendo. Digamos que es un ejemplo como para que ustedes tengan ahí en cuenta a la hora de desarrollar su trabajo. Bueno, hay otro que es como una combinación, se llama método que niego y negando afirmo, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, su traducción es la regla de, en esencia, que dice si una disyunción, ojo, tiene que haber una disyunción, ¿sí? Es verdadera y una de sus componentes es falsa, entonces la otra componente va a ser verdadera, como en este caso. Pedro es mayor que José o, esa es la disyunción, o es mayor que María. Entonces, Pedro no es mayor que María, ¿cierto? Ya me está diciendo que Pedro no es mayor que María. Entonces, si me está diciendo eso, quiere decir que Pedro no es mayor que José. Mira que está negando lo que inicialmente estaba afirmando como tal. Perdón, está afirmando la proposición contraria a la que está generando. O sea, Pedro es mayor que, en este caso, que José, según el modus tollendo pons. ¿Sí? Como les dice, es una disyunción que es verdadera y una de las componentes es falsa. Entonces la otra componente es verdadera. Si hay dos premisas, ¿cierto? Y una la están negando, quiere decir que la otra yo la afirmo o es verdadera. Bueno, esta es la misma. Ok, hay otra parte que es lo que se conoce como silogismo hipotético.
Esta realmente es sencilla. Se refiere a contar dos premisas condicionales donde el consecuente de la premisa 1, ¿sí? Premisa 1, ¿sí? Sea igual al antecedente de la premisa 2. En otras palabras, hagan de cuenta que ustedes van a tomar el resultado de esto en una diagonal. Si la premisa 1 le está llevando a un punto y la premisa 2 la está llevando a otro punto, quiere decir que la conclusión es la premisa que está en diagonal. Por ejemplo, si el hombre es virtuoso, será feliz. Entonces será feliz. Si va a ser feliz, entonces verá a Dios. Entonces, si el hombre es virtuoso, entonces verá a Dios. ¿Qué está tomando como tal en este argumento? Lo que les estoy subrayando acá. ¿Sí? Si el hombre es virtuoso, verá a Dios. Como la respuesta viene siendo, la conclusión más bien, viene siendo la diagonal de esas proposiciones ahí. Esa también lo utilizan bastante, pero es fácil de poder identificar como tal. El dilema constructivo, digamos que acá, bueno, les doy un dato, ese no se presenta en la tarea que ustedes están haciendo, pero importante que ustedes lo tengan en cuenta allí dentro de esas leyes de inferencia. Entonces, en esa, dadas tres premisas, miren que acá dan tres premisas, ¿sí? Dos de ellas condicionales, o sea, dos de ellas tienen un entonces, ¿sí? Y la tercera tiene una disyunción, ¿sí? Cuyos componentes son antecedentes de las implicaciones y pueden deducir como conclusión una premisa cuyos componentes son los consecuentes de las dos adicionales. En otras palabras, es como si yo tomara primero la conjunción, perdón, la disyunción de esa premisa que estoy utilizando y la respuesta va a ser, en ese caso, la unión de las dos primeras. ¿Sí? Eso es lo que me está básicamente diciendo ese dilema constructivo. Bueno, vamos a la práctica para que ustedes puedan darse cuenta y cómo sea y se pueden dar cuenta como que esto es más sencillo de lo que parece. Lo primero es muy importante, tengan a la mano, cuando vayan a hacer, tengan a la mano las leyes de inferencia en una hoja, en una foto, no sé, donde estén haciendo el proceso, pero si, por ejemplo, si lo están haciendo a mano o si lo están haciendo a computador, ténganlo en una hojita o en alguna cuestión, ténganlo allí para que obviamente ustedes lo puedan observar. En ese caso particular, digamos que tenemos esta proposición compuesta, este lenguaje simbólico de la proposición compuesta. Entonces, lo que les decía, miren los corchetes. Esto es todo una premisa y el resultado, pues, perdón, lo que está aquí entre paréntesis es una premisa, P es otra y pues la conclusión, que es lo que está al final. Eso tienen que aprenderlo a identificar, sobre todo la parte de la conclusión, para que ustedes puedan identificar las premisas que están anteriores a esa conclusión como tal. Entonces tengo la premisa 1 que seguiría siendo esta la premisa 1 y P viene siendo la premisa 2. Entonces, ustedes básicamente les van a dar un cuadrito. Entonces, lo primero, identificar las premisas en el lenguaje simbólico, identificar la estructura de forma de las leyes de inferencia y luego de eso, pues ubicamos las leyes de inferencia según el cuadrito que les entregue. ¿Sí? Miren aquí, P entonces Q, la segunda premisa solamente es P y la conclusión es Q. Ahora bien, les pregunto algo. ¿A qué se les parece o cuáles de esas leyes se les parece lo que ustedes están observando allí? ¿A cuál de las leyes que acabamos de mirar se le parece la que nosotros estamos observando allí? ¿Quién me puede decir? Modus tollens y modus ponendo ponens. Ok, en este caso tú tienes que definir uno solo, pero tiene toda la razón la señorita Isabela. En este caso particular, lo que nosotros estamos utilizando es el modus ponendo ponens. Si lo recordamos, ¿cierto? ¿Qué nos decía ese modus ponendo ponens? En ese caso particular nos decía que cuando P, entonces Q, y la segunda premisa sea solamente P, la respuesta va a ser en función de
a lo que esté implicada la primera premisa, en este caso, Q. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta qué fue lo que hicimos, simplemente organizamos bien ese lenguaje simbólico en las premisas que nos entregan y a partir de ella miramos a ver a cuál se parece en las leyes de inferencia. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? O los pasos como los coloco acá. Identificamos las premisas en el lenguaje simbólico, identificamos la estructura que forma dentro de las leyes de inferencia, o sea, qué estructura, ¿cierto? Para ver cuál más o menos se puede parecer lo que yo estoy planteando, y ubicamos el nombre de la ley de inferencia. Ustedes colocan el nombre y ya con eso tendrían el tercer ejercicio ahí listo. ¿Sí? Vuelvo y repito, lo que tienes es que tener mucho cuidado de poder identificar, ¿cierto? Cuándo se me está dando la conclusión y a partir de esa conclusión, qué premisas tengo. Coloquemos otro ejemplo. Este es el argumento en lenguaje simbólico, ¿cierto? Tengo P, entonces no Q, y Q, entonces no P. Si yo puedo identificar, quiere decir que no P sería mi conclusión. ¿Qué me está quedando? Me está quedando la premisa 1, que es lo que está entre paréntesis, y la premisa 2, que sería en este caso Q. Entonces, en ese caso particular, perdón. En ese caso particular, ¿cuál sería la respuesta a la cual yo estoy direccionando ese proceso? ¿A qué se parece eso dentro de lo que nosotros acabamos de ver? ¿Sí? Se la pongo más fácil. ¿Cuál era la ley que estaba negando lo que nosotros estábamos afirmando? Miren que acá, ¿qué me va a quedar como primera premisa? P, entonces, no Q. ¿Sí? La segunda premisa que va a ser, no Q, perdón, Q. Y la tercera va a ser no P. Entonces, ¿qué ley estoy usando ahí? ¿A cuál de las leyes se me parece eso que yo estoy usando? ¿Qué viene siendo? Vuelvo y repito, ¿cuál es la ley que en la conclusión yo establezco eso como negativo? Solamente hay una que establece eso como negativo. ¿Cuál será? Bueno, hay una ley, vamos, voy a regresarme aquí Tolendo, rápidamente. Tollens. Esa es la ley, muy bien. A ver, recuerden que lo que yo les decía, yo estoy negando, ¿cierto? Método de negar lo que niega. Aunque digamos que acá en la figura, si ustedes se dan cuenta, no es exactamente igual, pero la respuesta sí es la negación de la primera proposición que se genera. Entonces, cuando eso se da, regularmente yo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Miren que acá yo estoy negando esta primera proposición que está aquí. Yo la estoy negando. Por tanto, en este caso, yo lo que estoy utilizando es el modus tollendo tollens, negar lo que niega. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Si ustedes se dan cuenta, no es difícil. Lo único es que nosotros tenemos que tener, por eso les digo, muy importante, tengan a la mano esas leyes y simplemente con lo que van haciendo comparen a ver cuál de ellas realmente tienen o es similar a lo que ustedes están proponiendo como tal. ¿Tienen hasta ahí alguna inquietud o tienen alguna pregunta? Están como muy callados ustedes el día de Profe, hoy. buenas noches. Buenas noches, caballero, ¿cómo está? Cuéntemelo todo. Profe, una pregunta. No, ya yo lo hice los ejercicios, no el trabajo. Perfecto. Necesito o sea, ahí me dice que tengo que hacer un video. ¿En qué formato hago el video? Disculpe, profe. ¿En qué formato? Sí, o sea, No, pues el formato realmente, por lo general,
como la ideal es que ustedes suban eso a YouTube para que lo hagan. YouTube, digamos que les acepta sobre todo formatos MP4, que son el formato tradicional en el cual la mayoría de, digamos que de estas plataformas graba. Por ejemplo, hasta en Teams, si ustedes lo que se quieren grabar en MP4 generan la grabación. Recuerden que para esa grabación al principio ustedes tienen que hacer una pequeña presentación en inglés, lo único que tienen que tener en cuenta. De resto, la explicación del ejercicio sea en español, de que es el O sea, primer punto nada más. profe, a mí me pueden grabar yo dando la explicación en un tablero, se puede así, ¿cierto? Sí, sí se puede. Lo que es que tienes que tener cuidado que lo que vayas a presentar en el tablero cuando te estén grabando no lo hagan muy lejos porque si no, no se va a entender qué es lo que estás haciendo. Por lo general, lo más fácil es que tú o sea, grabes la pantalla de un computador, pero si se te facilita hacerlo así, bienvenido sea. Ah, ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, continuemos. Entonces, en este caso particular, eso es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio número 3. Ahora bien, vamos al ejercicio número 4, que también es muy parecido a lo que estamos haciendo. Lo único es que acá la expresión simbólica es mucho más extensa y en este caso particular, a ustedes ya les van a entregar algunos datos. Por ejemplo, a ustedes les entregan en la parte izquierda las premisas como tal. La primera premisa es P, entonces no Q. La segunda premisa es no Q, entonces no R. La tercera premisa es P. Y ya la cuarta premisa bueno, la cuarta les ponen una premisa que es P, entonces no R, ¿sí? Que es esta partecita que está aquí al final. Y la última premisa que les dicen es no R como tal. Acá, ¿cuál es la idea de este proceso? Que ustedes, por un lado, identifiquen la ley aplicada y por el otro lado también, que a partir de una ley que se pueda aplicar, ustedes identifiquen las premisas que se están desarrollando. Entonces, en este caso particular me están diciendo, no, se está utilizando la premisa P1 y P2 y está en la fila P4, ¿cierto? Entonces, sí me dice que está en la premisa P1 y P2, miren que en P1 me dicen P, entonces no Q. ¿Sí? La premisa 2 que me dice no Q, entonces no R, ¿cierto? Y me está diciendo que P, ¿cierto? Porque es la fila donde se encuentra la ley, ¿cierto? La fila donde se encuentra la ley, que es P4. Me dice que P entonces no R. Entonces yo tengo esto como esta parte que está aquí al final, que está sobre la fila, ¿sí? Sería la conclusión. Y las dos premisas anteriores, pues obviamente serían las premisas. Entonces, ¿qué ley te está aplicando allí? ¿Qué ley de las que nosotros vimos se está aplicando allí, caballeros y señoritas? Mm, Miren las premisas que le dan, miren la conclusión que tienen. Mm, Les doy otra pista. ¿Qué recuerdan cuando yo les dije que es como si esto estuviera aquí, la respuesta estuviera así en diagonal? ¿Qué vendría siendo? ¿Cuál es esa ley? ¿Cómo? Modus ponens. No. ¿Cuál fue la que yo les dije que estaba así les daba esa respuesta en diagonal? Mire que si yo la coloco en diagonal sería la misma respuesta de la conclusión. ¿Cuál viene siendo esa ley? ¿No recuerdan? Me voy rápidamente atrás, Ley de simplificación. rápidamente atrás. Modus Eh, ponens. no, miren lo que yo les decía. Miren que la respuesta
Era esa parte diagonal. No, profe. Silogismo hipotético. Exactamente. Miren que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Que cuando, miren, si P entonces Q, Q entonces R, P entonces R. Es como si yo la respuesta la tuviera en la diagonal que hago a partir de esas dos premisas. Acá pasa lo mismo. Lo que sucede es que no siempre se las van a colocar positivo. Esto también se lo pueden colocar negativo, pero siempre y cuando tienda hacia lo mismo, no va a haber ningún problema. Entonces, si miren que P entonces no R es la respuesta por tal motivo, acá sería lo que se conoce como silogismo hipotético. Esa sería la ley que están utilizando allí a partir de estas dos premisas que me entregan. Ahora bien, miren que abajo me dice que están utilizando el modus ponendo ponens. Acá entonces yo tengo que identificar a partir de esto que tengo aquí, ¿cierto? Que como conclusión tengo la fila P5, o sea, la negación de R. Entonces, ¿cómo hago yo para que eso me dé modus ponendo ponens? ¿Sí? ¿Cuáles serían entonces esas premisas allí en ese caso particular? Voy a borrar esto para que no se me vayan a enredar. ¿Cuáles serían las premisas si yo tengo que hacer un modus ponendo ponens? ¿Sí? En otras palabras, para que la respuesta me quede R. ¿Sí recuerdan cuál es el modus ponendo ponens? Vamos a regresar. Ah, bueno, aquí lo tenemos. Miren que el modus ponendo ponens dice que P entonces Q, la segunda premisa está sola, P, entonces la respuesta va a ser Q. Entonces, en este caso, ¿cómo llegamos a eso? Recuerden que no necesariamente en este caso particular va a quedar positivo, digámoslo así, verdadero o positivo. P3, Diga, P3 y P1. P1 y P3, muy bien. P1 y P3, a ver, P1 y P3, a ver qué nos dice P1 y P3. P1 y P3 me dice P, entonces no Q, y P3 me dice P, pero miren que la respuesta me está dando no R. Entonces, si yo coloco P, me coloco P1 y P3, ¿de dónde saco la premisa, perdón, dónde saco la variable R? Entonces no me sirven. ¿Sí? Entonces, ¿cuál puedo utilizar? P2, P3. P2, P3. Ok, si utilizo P2, P3 tendría no Q, entonces R, tendría P, pero entonces en ese caso tendría tres variables teniendo una. Y miren que para el modus tollendo tollens solamente tengo dos variables implicadas en el proceso. Mierda. Entonces, ¿cuál sería? En ese caso particular no solamente utilizan estas tres que están acá arriba, también pueden utilizar P4 si así lo necesitan. P2, P4. Ajá, entonces en este caso tendríamos P2, P4, ¿cierto? Vamos a mirar. Tengo no Q, entonces no R. Si tengo P4, tengo P, entonces no R. Entonces me va a dar esta respuesta. ¿Están seguros con eso? Mm, ¿Están seguros como tal? Este es el mismo, sino que acá lo coloqué para que tengan la mejor visual. Entonces, ¿cuál serían esas premisas? ¿Sí será la, como dice la compañera, P2 y P4? ¿Cuáles serían, caballeros y señoritas? ¿Mm? Mierda. ¿Cuáles serían? P4 y P5. P5 es tu respuesta. P5 es tu respuesta, o sea, tu conclusión.
Entonces, tienes que mirar cuál de esas te va a dar esta conclusión como tal. Miren cómo está el modus ponendo opponens. Miren, que, por ejemplo, en este caso el modus ponendo opponens tiene solamente dos variables. Entonces, ¿cuál de ellas me arman dos variables allí? P2 y P4. Pero si utilizas P2 y P4, vas a tener tres, porque aquí está Q, R y S. Vas a tener tres variables, perdón. No vas a tener dos. Recuerda que solamente puedes tener dos para el modus ponendo opponens. Entonces, ¿cuál serían? ¿Cuál de estas cuatro que están acá arriba, con estas cuatro premisas, me puede generar como resultado la negación de R, ¿cierto? Y que me quede solo P. Entonces, si me queda solo P, aquí es fácil porque la única que tiene solo P es P3. Por tal motivo, P3 está seguro dentro de ese proceso. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuál de ellas me va a generar para que me quede menos R? Menos R no, negación de R. ¿Cuál es la única que está allí? Ahí al P4. lado. Eso, muy bien. P4. ¿Por qué P4? Porque si P entonces no R y esto está tendiendo a R, entonces mi conclusión va a estar tendiendo a no R también, tal cual como aquí está. Miren que la respuesta aquí en el modus tollendo tollen es Q. Entonces aquí la respuesta ¿cuál es? Pues simplemente no R. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no es difícil, pero obviamente sí hay que tener cuidado en función de lo que uno está planteando como tal, para que no, obviamente, no vaya a incurrir en errores dentro del proceso que se está haciendo. Es una cuestión más de cuidado y poder mirar hacia dónde está tendiendo lo que estamos o lo que se está planteando. Es eso simplemente, pero es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. Bueno, vamos a hacer otro pequeño, bueno, aquí está, bueno, ustedes Profe, hacen, que ese es uno de los puntos más difíciles de la actividad, es bastante confuso. o sea, sí entiendo que puede llegar a ser confuso, pero lo importante, como les digo, es tratar de mirar hacia, digamos que tener claro hacia dónde puede nosotros poder armar esas premisas según la conclusión que me están entregando. Porque siempre o te entregan las premisas y tú descubres la ley, o te dan ya la ley y tú lo que haces es descubrir las premisas. Entonces, porque ya luego digamos que identificarlas como tal, lo único que vas a meter es esa expresión simbólica al simulador y dar eso, pero eso digamos que es digamos que lo más simple. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo un poco más largo, ¿sí? En este caso tenemos toda esta expresión simbólica, ¿cierto? Y vamos a desarrollar lo siguiente. Me dicen, me están entregando la premisa P3. ¿Sí? ¿Cuál es la premisa P3? Me están entregando esta premisa como tal. ¿Sí? Entonces, si solamente utilizan P3, ¿cierto? O solamente me está dando ese resultado. En ese caso particular, ¿cuál vendría siendo la respuesta? ¿Cuál vendría siendo la ley, perdón? ¿Qué ley se aplicaría ahí? Si solamente están utilizando P3. ¿Cuál estarían utilizando? Si en ese caso particular, miren que hay, inclusive hay unos hasta muy parecidos cerca del que me están generando.
¿sí? Entonces, me están dando que solamente la premisa P3, ¿cierto? Entonces, ¿qué ley se está utilizando? ¿Cuál es la ley que me dice que me da una premisa y que a partir de esa premisa yo puedo hacer, en este caso puedo generar eh, una, una respuesta donde solamente me va a generar una variable? En este caso, miren que la respuesta es solamente P. Entonces, ¿qué ley me da eso? ¿Mm? ¿No recuerdan? Bueno, me voy un poquito atrás para que ustedes puedan mirar. Vuelvo y reitero, es importante que ustedes tengan a la mano esas leyes porque va a ser el punto donde ustedes van a poder comparar, porque si lo van a intentar hacer sin tener las leyes a la mano, ahí sí se van a poder, ahí se van a complicar. Miren, recuerden que cómo era la ley de simplificación. Mira que a partir del argumento que entreguen, ¿cierto? Miren que entregan una conjunción, la respuesta simplemente es una variable, ¿cierto? Entonces, esa ley particularmente, la única que me dice eso es la simplificación. Entonces, si yo observo en mi tabla, acá, si yo observo en mi tabla, ¿qué me están diciendo? Que la respuesta solamente es una variable y que para poder generar esa variable, pues obviamente en ese caso solamente utilizan P3, ¿sí? Entonces, en este caso, la ley, como les decía, estaba muy cerca, la ley de simplificación, ¿sí? Igual que la ley que está debajo. Miren que aquí la ley que está debajo es muy parecida, solamente utilizan P3 y está en función de una de las variables. Puede ser la una o la otra, ¿sí? Siempre y cuando haya una conjunción ahí dentro de ese proceso. Bueno, vamos adelante. En ese caso particular, cuando yo utilizo las premisas P2 y P5, bueno, P2 que dice que era entonces S y P5 me está diciendo que la segunda premisa es menos S, que estoy con mi cuenta de menos en la negación de S. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Me está dando como respuesta la negación de R. Entonces, ¿a qué se parece eso? ¿Mm? ¿A qué se parece eso? Hay una expresión que dice negando lo negado, entonces negando lo afirmado. Entonces, ¿qué viene siendo esa? Es el modus tollendo tollens. Eso, entonces aquí sería el modus tollendo tollens. ¿Sí? Ese sería, digamos que ahí la premisa como tal, perdón, la ley como tal que se utilizaría, ¿cierto? Modus tollendo tollens, la regla de simplificación. Bueno, ahora bien, voy a borrar esto acá para que no se confunda. Ahora me están diciendo, ¿dónde aplico el modus ponendo pones? ¿A partir de qué premisas? ¿A partir de qué premisas utilizo el modus ponendo pones? ¿Mm? Recordemos que el modus ponendo pones es algo como esto. P, entonces Q, ¿sí? Eh, P, entonces la respuesta viene siendo Q, ¿sí? Miren que la respuesta que me está entregando aquí es Q. Entonces, ¿con quiénes yo puedo armar esto? ¿Con qué premisas puedo yo armar eso?
¿Mm? ¿Con qué premisas puedo yo armar eso? Inclusive ahí se las muestran, pero claritas como tal en esas premisas como tal. Con estas premisas que están acá, ¿con cuáles puedo armar yo esto que tengo aquí a la derecha? Para armar el modus poniendo pons. ¿Qué premisas serían, caballeros y señoritas? ¿Mm? ¿Cuál sería? Miren que inclusive ahí en las premisas está esto, tal cual como yo se las coloqué aquí, igualito. No cambian absolutamente nada. Entonces, ¿con cuál armo? ¿Con P1, P2, P3, P4, P5, P6? ¿Con cuál? Obviamente que si estoy en la fila 7 tengo que armar con cualquiera de las que pueda ser de ahí hacia arriba. Entonces, ¿con cuál armo yo ese proceso, señoritas, caballeros? Con P1. Ok, P1. Miren que P1 tengo en este caso que es exactamente igual a lo que yo tengo. Pero P1 es una de las premisas. Miren que yo tengo que tener P. ¿Cuál es la otra premisa? ¿Cuál es la otra premisa? ¿Cuál de estas premisas tiene P solo? P4. Exacto, P4. Entonces sería P1 y P4. Y ahí tengo yo mi modus poniendo pons. Si se dan cuenta lo que les menciono, si nosotros vemos cómo está estructurado el modo, ¿cierto? Simplemente en algunos casos, claro, no va a ser en algunos casos tan igual como salió aquí en este ejercicio de casualidad, pero obviamente sí va a ser muy parecido, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí en este modo, tengo no P, pero acá también tengo no P, ¿cierto? Y el proceso me está atendiendo a Q, pues muy seguramente tengo que buscar cómo está este proceso particularmente, porque también puede pasar. Entonces, es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado y tratar básicamente uno lo que hace es tratar de mirar a ver cuál se parece con las premisas que se están generando. Listo, entonces me dan la premisa P7, vamos a borrar nuevamente. Me dan la premisa P7, ¿cierto? Y me dan la premisa P6. O sea, estas dos premisas, negación de R y Q. Entonces, la respuesta es Q, conjunción, negación de R. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Cierto? ¿Cuál es esa premisa que me da esa particularidad? Si yo tengo dos variables y las unes a partir la conclusión la unen a partir de una conjunción. Entonces, ¿cuál sería esa premisa? ¿Cuál sería esa ley? Yo se las mostraba también hace un rato. Vamos a devolvernos a ver si recuerdan. Se la mostraba hace un rato. Silogismo, un dilema. Esta no tiene conjunción. Esta tampoco. Esta tiene una adición, pero mira que es una disyunción, no una conjunción. Esto es una simplificación, sería lo contrario. Ah, pero miren que la regla de adjunción, mira que las une a partir de una conjunción, ¿cierto? Entonces, si le está uniendo a partir de una conjunción y tengo dos variables y las une con una conjunción, quiere decir que es la ley de la regla de adjunción o la ley de adjunción. Entonces, en este caso particular, aquí va a pasar lo mismo. Miren que en este caso, ¿cierto? Miren que me están dando la premisa 7, me están dando la premisa 6 y las están uniendo con una conjunción. Entonces, esa es la ley de adjunción como tal. ¿Sí? Entonces, en ese caso, mismo, digamos que aquí es la ley de
Adjunción. ¿Sí? La ley que se une a partir de dos premisas y lo unen con una conjunción como tal. Y mal copiado quedó adjunción. Listo. Entonces, me dice por último, la ley de adjunción, ¿dónde se da? Me está dando P y no R. Y me está uniendo, obviamente, con una conjunción de P. Entonces, ¿cuáles serían las premisas? Este sí está fácil. ¿Cuáles serían las premisas que se utilizan allí? ¿Cuáles serían esas premisas? Simplemente hay que unir eso con una conjunción. Entonces, ¿cuáles serían las dos premisas ahí utilizadas? Mm, Bueno, ahí las premisas utilizadas es algo sencillo. Miren que esta parte de Q, conjunción no R, me la da la premisa 8. Entonces, P8, ¿cierto? Y donde está solito P, simplemente es la P4. Entonces sería P4. Y listo. Eso, digamos que es lo que ustedes deben de tratar de generar, pues a partir de su tarea. Ahí tienen los 4 ejercicios con los ejemplos. Sin embargo, eh, particularmente les voy a dejar en este, bueno, en este caso particular, pues miren que aquí ya simplemente lo que hacen es tomarle un pantallazo ahí al simulador y ya con eso completan la tarea. Si quieren practicar, muchachos, así lo deseen, quieren practicar, les voy a dejar les voy a colocar ahí en el enlace, les voy a colocar aquí en el chat, les voy a colocar un enlace como para que practiquen si así lo desean. Eso les va a ayudar, obviamente es un for, pero les va a ayudar a poder desarrollar ahí también la tarea como base de este proceso. Entonces, no sé, me quedo entonces atento a cualquier inquietud o duda que ustedes tengan ahorita. Cuéntenme qué dudas tienen. Si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, o todo está claro, o de pronto se les aclaró alguna de las dudas que de pronto tenían antes de la tarea. Y bueno, ya de ahí en adelante, pues es más cuestión de que ustedes, nada, traten de practicar. Recuerden que la tarea deben entregarla antes del 19. El foro para retroalimentación va a estar activo hasta el 16. Entonces, o sea, hasta mañana. Entonces, es muy importante que ustedes, por favor, traten de complementar lo mejor que puedan esa tarea y no se les olvide por nada del mundo hacer la entrega por el entorno de evaluación. El foro simplemente es para retroalimentación. La entrega se hace por medio del foro de evaluación. Ustedes entregan el archivo y con el archivo obviamente es lo que les van a evaluar para la tarea. Recuerden que esta tarea tiene un valor de 125 puntos y que son obviamente muy importantes para poder conseguir ese puntaje de 500, que sería lo ideal que cada uno de ustedes consiguiera para la tarea. Entonces, bueno, no sé, si no tienen ninguna inquietud, no tienen ninguna duda, agradezco mucho por su amable asistencia para el CIPAS de primera matrícula en versión réplica del día de hoy, de la tarea 1 en el periodo 1602. Y nada, estoy atento a cualquier duda o en lo que les pueda colaborar. Agradezco mucho por estar aquí presente y pues nada, nos estamos mirando. Se cuidan mucho y nada, éxitos en la tarea. Muchos éxitos, muchachos.
Se cuidan.